Tomás ha presentado hoy el tema es Anaco rejuvenece, más gas para alimentar hogares y dinamizar el sector industrial. Déjame ver si estoy grabando. Grabando, sí. Eh, Tomás, bueno, la mayoría de ustedes conocen muy bien a Tomás, pero para la grabación voy a leer su currículum. Tomás es ingeniero de petróleo con más de 40 años de experiencia en el desarrollo y operaciones de campos de petróleo y gas. Se graduó en la Universidad de Tulsa, Estados Unidos. En PDVSA ocupó varios cargos técnicos y ejecutivos en operaciones de perforación y producción, gerente de desarrollo de campo y director de tecnología. También fue gerente general de la unidad de negocio de Oriente de esta empresa. Presidió dos empresas conjuntas entre PDVSA y dos grandes universidades públicas en Venezuela, UCB y UDO, y se desempeñó como director de la administradora La Ceiba, PDVSA, ExxonMobil y Veoil. Lideró las tres empresas mineras internacionales de carbón de Venezuela, Carbosuria, Carbones de Basares y Carbones de La Guajira. En la industria internacional, Tomás lideró iniciativas de gestión de desarrollo de campos para activos gigantes de condensado de petróleo y gas para ADNOC en Abu Dhabi. De 2014 a 2016 fue vicepresidente senior de desarrollo y operaciones de activos de gas y petróleo ligero para Pacific Rubial en Colombia. En el campo gremial es miembro activo de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, contribuyendo como miembro del Comité de Reserva y presidió la reunión SPE-LAPEC en 1999. También es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo y le gusta compartir, y actualmente es vicepresidente de VAPA. Le gusta compartir ideas como expositor en conferencias internacionales y escribir publicaciones técnicas, fomentando el valor de las innovaciones para mejorar el rendimiento empresarial. Es un aficionado del jazz, está en proceso de aprendizaje y un ávido saxofonista, y su pasión es ser ingeniero petrolero venezolano. Adelante, Tomás. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de campos de gas natural, principalmente Anaco, que por más de 70 años ha sido el pulmón de Venezuela, desde el centro del oriente de Venezuela. Esas son esas moléculas que son las que iluminan los hogares, las que encienden el fuego de la industria y las que producen sonrisas cuando hay esas moléculas y que producen llanto y pobreza cuando no las hay. Entonces, quiero decirle, bueno, hay importantes recursos de gas seco y condensado. Y nos vamos a concentrar en lo que es campos de gas y de condensado, no de gas asociado. Entonces, eso es el foco, ¿no? Lo otro de otro gas lo hablamos en otra oportunidad. Pero fíjense que ahí donde están esos volúmenes es fundamental y donde se ha producido por 70 años ha sido ahí en esa área entre Anaco y Cantaura y Santa Rosa. Venezuela cuenta con una red extensa, troncal, lo que a mucha gente le falta, aquí se tiene, ¿ves? Que alimenta a ciudades y a sectores industriales. Esto me parece que es muy meritorio, le da mucha ventaja. Fíjate que aquí desde Anaco hay tuberías hacia allá, hacia las empresas básicas en Puerto Ordaz. Y también hay una red que viene desde Guiria y llega hasta allá, hasta Maracaibo, por todas esas zonas industriales, hasta Barquisimeto, hasta Caracas. Entonces, esto es bien importante, tubería grande que tienen años supliendo esto. Y ciertas interconexiones se hicieron como interconexión Anaco, Occidente y Oriente, se hicieron en los últimos 20 años, ¿no? Y hasta la isla de Margarita, como pueden ver ahí. Y también hay plantas de extracción. Fíjate, aquí está la planta de San Joaquín con 1.400 millones de pies cúbicos. Para los no entendidos, esa es una planta clase mundial, grande. Igual que la planta de fraccionamiento en José, que también lo que hace es que fraccionan esos líquidos del gas natural y lo convierten en propano y en butano, que es lo que se vende y lo que se convierte en bombonas, etcétera. Entonces también es una planta clase mundial, ¿no? 200.000 barriles por día, que no está produciendo esa capacidad ahorita porque falta el gas. Igualmente ese criogénico de José, ese fraccionamiento, tiene una capacidad grande
y suple, bueno, las bombonas. Aquí tiene, hay varias plantas de distribución. Esta información la saqué de una presentación que dio hace poco Banán, Abud, Jesús y Domingo Marcico Betre, y donde hay 90 plantas, yo no sabía nada de esto, que hay 90 plantas de llenado, y también hay 6,4 millones de usuarios en esa época cuando se hizo esto. Es decir, esto tiene años andando y es algo muy bueno desde el punto de vista industrial. Sin embargo, ahorita no hay suficiente gas, ¿no? Y muchas calamidades, hay mucho cable, pero no hay luz, y hay muchas líneas de gas, pero no hay gas para electricidad, y entonces esa sonrisa en realidad está convertida a veces en frustración. Y las bombonas tampoco llegan, entonces esto que lo que genera es pobreza general que va en contra, bueno, de todo lo que quieren el bienestar de un país. Igual no hay trabajo, si no hay industria, no hay combustible, bueno, simplemente no trabajan las industrias. Entonces, la tesis que nosotros hemos estado diciendo en los últimos años, y que dice casi todo el mundo, es que hay que instituir particularmente la industria del gas como una primera prioridad en las políticas públicas de Venezuela, para generar riqueza dentro de Venezuela y solventar este tipo de problemas. Entonces, el propósito de esta charla es ese, bueno, comunicar que ese gas de AMA y AMO, que son nombres muy románticos, muy bonitos, pero la AMA es área mayor de Anaco y AMO, área mayor de Oficina, donde hay varios campos cerca que producen todo el gas desde hace muchos años. Y eso es energía y bienestar. Y también para hablar de la importancia de tener en la cabeza lo clave que es la industrialización de Venezuela. Y recalcar eso, pues, que la electricidad, el gas, el propano, el isobutano, etcétera, son vitales para mantener encendido la industria en Venezuela. Y por supuesto, el otro propósito es invitarlos a ustedes. Toda esta gente que está en esta audiencia, que son 70 y pico de personas, que yo creo que todos pueden ser parte de esta solución, puede aprovechar esa experiencia que tienen ustedes especialmente para crear esos 102 incansables, irresistibles, ¿no? Entonces la agenda es que vamos a ver los campos de gas de Anaco y de Oficina, del área mayor de Anaco y Oficina, y como ideas de cómo elevar la producción de gas que ha ido cayendo en los últimos 15 años, en su etapa madura. Y aquí veremos cuáles son ese tipo de trabajo, de soluciones para aumentar la producción, y quizás algunos vayan a disfrutar también algunas cuestiones técnicas como solíamos hacer, pero también aquí va a haber para los no técnicos, no se vale soplar un mini curso de ingeniería de producción y también un test. Como hay varios profesores en la audiencia, entonces también vamos a hacer un pequeño quiz, ¿no? Y el bosquejo para un futuro energético, unas grandes líneas así, no en detalle, pero es como para promover la discusión productiva. Entonces, las áreas mayores de Anaco y de Oficina, a pesar de su madurez, sigue como un gran recurso de gas. El tamaño de los círculos es más o menos el tamaño de las reservas relativas. Lo que se ve en el centro amarillo es el gas de Anaco. Hay varias cositas anaranjadas por ahí, pero son campos relativamente pequeños que han producido por años también, como Yucal Placer y Copamacoya y Pororo y Casigua y los Lanudos, etc. Y también allá Quiriquiri. Y el resto grande que se ve ahí, que fue lo que hablamos la vez pasada, hace como 2 meses y medio, de lo que es el campo Perla, que se ve azul allá frente a Paraguaná, y las moléculas que no se han producido, que son en el norte de Paria y allá en las afueras del delta, en la plataforma deltana, que tampoco ha producido y que es vital, como hablamos la vez anterior, que se produzcan lo más rápido posible.
Pero hoy nos vamos a concentrar en Anaco. Y en Anaco, en la opinión de algunos de nosotros, ¿no? No hay datos exactos, ¿no? Muy difícil si no se tiene toda la historia, pero hay indicios que hay un agotamiento significativo en la presión de los yacimientos. Ahí ha habido inyección de gas en muchos yacimientos, pero también ha habido bastante producción de gas en toda esa región, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos campos? Esos campos quedan, si ven este mapa, al norte está Puerto La Cruz, el Mar Caribe, la bella isla de Margarita, y esto queda a 120 kilómetros. Anaco y Cantaura, para los que no conocen, sé que muchos de los que están aquí conocen, ¿no? Y ahí, en esa región es donde están esos campos de gas. Campos de gas clase mundial. Y por años se han se han colocado empresas, pues se ha hecho mucha perforación y mucha reparación, mucho trabajo de pozos, y hay empresas que te hacen cabezales, etcétera. Muchas empresas de servicio, de soldadura, que tienen años ahí, y hay que aprovechar también que está esa tradición industrial de servicio para industria ahí, ¿no? Entonces, el área mayor de Anaco produce de los años 50. Fundamentalmente un condensado retrógrado. Es como un gas sumamente rico, que es gas en el yacimiento, pero en la superficie entonces produce cantidades significativas de fluido como petróleo y de un gas muy rico, que es el que se extrae y se convierte en, vía fraccionamiento, en las moléculas de propano y butano y pentano y hexano y todas esas cosas. Entonces esos son los campos. Del lado izquierdo de ese corrimiento está área mayor de Anaco. Los campos son Santa Rosa, Guario, San Joaquín, son campos clase mundial grandes, ¿no? Ha ido declinando, pero están ahí todavía y tienen mucha potencialidad, como lo vamos a ver. Y los otros son que si la Ceibita y Soro y Soto y Zapato y Mata R, hasta Guasay, también son aquí gente que es muy conocedora porque tienen un trabajo de hace 50 años en estos campos, ¿no? Ahorita hay, estimamos que hay como unos 350 pozos y tiene un potencial promedio más o menos de 1.000.000 de pies cúbicos por pozo. Bastante bajo porque tiene una presión también baja. Y ese es el número de pozos, lo que se ve aquí al lado derecho, son como 1.800 y pico de pozos, solamente en el área mayor de Anaco. Y esto lo saqué de inteligencia artificial, que le pregunté, bueno, ¿cómo sería algo de Anaco donde hay 3.000 yacimientos y metidos dentro de Lutita? Y lo que un amigo mío dice que hay un abecedario y también colorido, porque hay amarillos y naranjas y verdes. Y esto es sumamente complicado. Diré que en toda mi historia de ingeniero de desarrollo de yacimientos por casi 40 años, esto quizás es lo más complicado que yo he visto, ¿no? Entonces, donde hay, bueno, muchísimos lentes, hay pozos que te atraviesan 200 yacimientos. Sin embargo, según el Ministerio del Tiempo, por la cuestión de la conservación, se impedía que se produjeran varios yacimientos para mantener el control técnico a nivel de yacimiento. Entonces eso hizo sentido en cierto momento hasta que se decidió, creo que fue hace más o menos a partir de los años 2000, 2005, en que ya se podían hacer esas producciones conjuntas de yacimiento. Pero esto, vamos a decir que es un problema, pero también es una gran oportunidad, porque muchos de estos yacimientos simplemente no están conectados con pozos. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son las ideas que hemos expuesto aquí, ideas que pueden tener ustedes sobre cómo conectar, maximizar el contacto de pozos con esos yacimientos, especialmente cuando ahorita tampoco se pueden hacer demasiados pozos, son pozos sumamente complejos, son pozos que pierden circulación. Es una actividad sumamente compleja, pero que se pueden aprovechar pozos existentes. Oiremos durante las preguntas, que ojalá que sean bastante técnicas para que todos aprendamos y esto convertirlo
de ideas en una potencial reactivación. Entonces, esto es lo que estaba diciendo, hay muchos pozos, pero los pozos solamente se pueden producir de esos poquitos yacimientos, dejando un pocotón de yacimientos ahí. Los yacimientos son, para los no iniciados, son esas cosas amarillas que se ven ahí. Y hay muchísima oportunidad detrás de los revestidores en esos pozos existentes. Algunos, como dice Wilton, bueno, hay que abandonarlos porque ya tienen 70 años, porque tienen una mala cementación, etcétera, y por seguridad, y además porque a veces que el pueblo también de Anaco ha crecido y se ha comido esa área donde estaban los pozos. Entonces, pero sí también hay muchos pozos recientes que lo que merece la pena es aprovechar la mayor oportunidad posible para convertirlos entonces en valor, ¿no? Esas arenas tienen una excelente calidad, este es el tipo de cosas que de la cual a mí me encanta hablar, pero lo voy a pasar muy rápido. Los yacimientos, cuando los dijo Jesús Abud la vez pasada, son relativamente sencillos estructuralmente, la permeabilidad y todo es excelente. Aquí se habla, por ejemplo, de permeabilidad de 300 milidarcy, de 150 milidarcy, cuando hay áreas como el Taiga de Vaca Muerta, de West Texas, que se habla de nanodarcis, 1 por 10 a la menos 5 milidarcy. Entonces, por lo cual requiere fracturamiento. Aquí esto no requiere fracturamiento. Esto es un gas dulce, con la excepción del Cretácico que tiene algo de H2S, pero esto es sumamente, vamos a decir, ideal, el gas ideal porque evita complejidad en facilidades para ponerlo vendible, ¿no? Y lo que sigue es que si se inyectó gas en muchos yacimientos para extraer esos líquidos, también eso ha sido prácticamente paralizado desde hace 20 años y la presión de muchos de los yacimientos. Estas son cosas que me han pasado la gente que estamos en esto cooperando, son 20 personas que envían información de yacimientos e información de producción, pero algunas tesis de grado que se han hecho en la Universidad Central, en la Universidad de Oriente, muchísimas, tienen que ver con ese gas y el gas condensado, etc. Entonces, las presiones han caído sustancialmente. Tú ves este yacimiento, un yacimiento típico, donde inicialmente había 5 libras, pero ahorita hay 1000 y pico de libras, hace 25 años. Así que ahorita está más bajo que eso. Y eso genera condiciones más difíciles para la operación, porque hay que operar entonces a un nivel de baja presión, ¿no? Y desde el año 2000, 99-2000, PDVSA Gas emprendió un plan para subir la producción en varias fases, ¿no? Comenzando en Gama y siguiendo con AMO, y esto era la visión que se tenía en esa época, en el año 2000, de subir hasta 2500, y se hizo una intensa campaña de perforación y de reacondicionamiento de pozos. Se modernizaron también las estaciones de flujo con válvulas multipuertos, etcétera, algo bien moderno, y eso no solamente se convirtió en una visión de simplificación, de modernización y de cambiar eso de alta presión a baja presión, sino también que se hizo, eso no quedó en planes, eso se hizo. Y fíjate, la producción que estaba en 800 millones de pies cúbicos subió casi el doble en cuestión de 3 años, ¿no? Entonces las cosas se pueden hacer, ¿no? Hay que ver cuáles son las condiciones y hacer que las cosas pasen con innovación, ¿no? Entonces, eso sí, y eso se mantuvo una meseta, un plató por varios años, y desde el año 2008 ha estado declinando más o menos como exponencialmente a 9.3% por año. Que si se sigue así, bueno, solamente sería un TCF de reserva, vamos a decir, probada, produciéndose. Hay mucho más que esto, pero implica hacer, como hablamos anteriormente, otras cosas para conectar el yacimiento con pozos. Entonces, y se han estado haciendo, esto lo he sacado de videos que están en la web, donde hay sistemas para el mapeo de los yacimientos,
y del mapeo, bueno, salen las oportunidades y están, ahorita no hay taladros ahí, pero hubo taladros bastante grandes porque son pozos complejos. Y en los años, por ahí, 2000 o no, entonces fue el 2002, habían, ¿cuántos? Habían como 6 taladros ahí, trabajando en todas esas áreas de San Joaquín, de Santa Rosa, de todo lo que le estaba diciendo anteriormente. Oso bastante complicado, bastante complejo, especialmente porque las presiones son muy bajas. Inclusive pozos horizontales y también pozos UVD, que son pozos perforación bajo balance, es decir, se trabaja con los pozos vivos. Eso también ahí salieron algunos expertos de esa zona que son expertos mundiales en perforación bajo balance, que es algo que ha estado bastante de moda, especialmente en yacimientos que son muy sensibles al daño. Entonces, y esto en Venezuela se hicieron muchas cosas de pozos muy profundos, como en La Paz, etcétera, desde hace 40 años y se ganó una experiencia significativa que se pasó hacia otras partes del mundo. Sin embargo, si tú ves aquí un pozo en San Joaquín, como tú ves los gradientes, la densidad equivalente de 3 libras por galón, y es muy difícil tener un lodo y una densidad tan baja para mantener esto bajo control. Entonces es muy complicado, como les estaba diciendo, pero también hay zonas, como se ve que están las zonas azulitas que se ven ahí en esa columna de densidad, que también tienen alta presión. Entonces es verdaderamente un desafío, ¿no? Entonces, y además de eso, las completaciones, como lo ven aquí del lado derecho, también son completaciones, muchas son completaciones dobles, ¿no? Y eso está bien porque te permite producir 2 pozos a la vez por 2 tubos separados, como lo exigía el Ministerio de Minas. Yo creo que ahorita está más relajado eso. Pero también implica tuberías más pequeñas, tuberías de 2,7 octavos, 3,5, que bajo las condiciones actuales de baja presión no son las tuberías que corresponden. A mí me ha tocado ahí en Abu Dhabi y en otras partes como tener que poner tuberías de 5,5 o hasta tubing de 7 pulgadas o hasta tubing en inyectores de 9,5 octavos para poder manejar las caídas de presión. Entonces, en esas condiciones están ahorita los campos. Implica retomar las condiciones actuales y hacerle un rewiring a la cabeza para ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Lo cierto es que muchos pozos nuevos, pozos de hace menos de 20 años, pero fíjate, estos cabezales dobles de 5,000 PSI, y este es otro también de 50 PSI en la misma plataforma. Se hicieron pozos también en plataformas. También la superficie, bueno, cómo se actualizaron. Esto es una estación de flujo y fíjense cómo tiene válvulas multipuertos, en serie. Esta operación se ve como si estuviera recién instalada, bien mantenida. Estas válvulas multipuertos te permiten probar pozos todos los días. Aquí tiene un motorcito arriba. Paso que ya en uno de los fabricantes más grandes de esto están en India, que lo manejan unos venezolanos para todas partes del mundo. Entonces, esta es una tecnología que también se ha hecho mucho en la faja del Orinoco, etcétera, que te permite tener control, ¿no?, de los pozos, no aquellos tradicionales manifolds y eso. Porque tiene un motorcito que te va cambiando, y si tú con un iPhone quieres probar el pozito tal, lo puedes hacer desde el iPad, desde el iPhone, y probar ese pozo específicamente. Entonces, esto es muy moderno, ¿no? Igualmente, yo no sabía lo que eran esas cosas que estaban ahí atrás, pero son compresores, pero para eso que estamos nosotros en VAPA, porque en VAPA hay una multitud de gente donde, bueno, lo que tú no sabes, tú lo preguntas. Y entonces dicen que esto es un sistema de compresores relativamente moderno, ¿no? Pues
compresores que están constantemente actualizando, en ciertas partes reciprocante, en otras partes centrífugo, pero esta es una operación que se ve muy bien, igualito en la parte de extracción en San Joaquín, con todos estos segmentos que tiene para deshidratar el gas y separarlo de tal manera de que haya el gas metano para allá, para Caracas, Barquisimeto, y también el otro gas líquido que va hacia la planta de fraccionamiento que está ahí en la orilla de la playa en José, que eso es lo que separa el propano y eso, que es el que se monta en los camiones y después se va para las plantas de llanado que hablamos antes, para convertirlo en bombonas que van entonces para los restaurantes y para los hogares de Venezuela. Es decir que hay mucha infraestructura ya y hay una gran experiencia. Hay que aprovechar eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las estimaciones del trabajo de campo? Ahorita vamos a hacer, como les prometí, un cursito acelerado de ingeniería de producción. Los ingenieros de producción no se vale que le soplen a los otros. Pero esto de ingeniería de producción es como tener un nodo donde está el yacimiento ahí abajo y decir, como en economía, aquí hay una oferta, es lo que el yacimiento puede pasar el pozo. Esa es la oferta, que es como la línea roja. La presión va bajando en el yacimiento, en el pozo, y te está ofertando. Pero después viene otro que es la demanda, que es la tubería, la completación que lo lleva hasta la superficie. Esa es la línea esa amarilla que se ve ahí, donde se cruzan, así como en macroeconomía, ¿no? Donde se cruzan, ese es el punto de operación. Entonces, aquí en este caso, el punto de operación es esa flechita verde que se ve ahí, ¿no? Y la línea anaranjada es lo que sale de la ecuación de Darcy, que son una serie de ecuaciones diferenciales parciales muy complejas, pero que nosotros a lo largo de los años lo hemos puesto por transformación a ciertas cosas simples. Yo sé que los profesores que están aquí mantienen esas ecuaciones diferenciales parciales para darle, para poner a los muchachos en situaciones de que piensen más, pero estos son como ecuaciones sencillas, ¿no? Que se derivan de esas cosas complejas, como es el fluido en medios porosos. Entonces, cuando se cruza esto, es donde tienes entonces la producción. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Para subir la producción, que es a la derecha, ¿no? Entonces tienes que subir la línea anaranjada o bajar la línea amarilla, como en economía, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Entonces, el cursito va rápido. Hay pozos con extraordinaria productividad como Perla. Tú ves Perla y está la ecuación, la presión, donde un solo pozo puede producir 130, 150, y si le ponen los tubing que son, pudiera producir 300 millones de pies cúbicos un pozo. Un solo pozo puede producir más de lo que produce todo Anaco ahorita, ¿no? Está produciendo ahí, ahorita, como la vez anterior, 480, 500 millones de pies cúbicos. Ojalá que se logre producir los 1.200 millones para resolver todos los problemas eléctricos y de gas de Venezuela. Lo cierto es que la parte de Anaco, donde está ahorita, lo que estamos ahorita conversando, es que tiene baja presión, ven el amarillito que se ve ahí abajo, y tienen baja productividad ahorita. ¿Por qué? Porque esa presión en la fórmula PR cuadrado ha estado bajando, ¿no? Entonces, y eso es la ley de la vida. Las cuestiones están bajando, hay una burbuja que está produciéndose y va quedando entonces menos moléculas ahí hasta que se acaben las moléculas. Todavía no se han acabado las moléculas, pero en 70 años hay que ver lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto para seguir con este curso acelerado sobre la presión de yacimiento? Es que a medida que va bajando esa presión de yacimiento, bueno, también van bajando los puntos y va bajando la producción. ¿Ves? Es normal, tienes menos presión y produces menos. Igual que el daño de la formación, si tú quieres perforar o quieres reparar y pones un fluido que no es y lo dañas,
bueno, también el daño tiene un impacto grande porque baja la producción. Miren ahí como cuando hay daño que está creciendo, va bajando. Solo la cuestión de la fórmula. Igualito es cuando hay el diámetro de la tubería que les estaba diciendo. Las tuberías son pequeñas, 2 y 3 octavos y 2 y 7 octavos. Bueno, mientras más pequeña la tubería, menos produce. Mientras más grande la tubería, tiene entonces menos fricción, especialmente cuando las moléculas se ponen más grandes. Entonces, bueno, no, eso te permite de que haya menos fricción y por lo tanto produce más. Entonces hay que pensar en cambio de tuberías también, ¿no? Entonces, perdón, se me cayó una luz aquí. Perdonen esto. Y ya por aquí por el curso. Sí, entonces, ¿están viendo ahorita, Carlos? Sí, sí, estamos viendo. Perfecto, sí. Bueno, entonces ya con este curso acelerado, la pregunta es, bueno, ¿cómo aumentar la producción? Que es poner la tasa de esa producción que está allá abajo a la derecha, ¿no? Aquí está hay una chuleta que es la fórmula que les he estado diciendo. ¿Cómo pasar del punto 1, donde la fórmula te dice que el yacimiento tiene poca oferta, al punto 4, que es producir más? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno, bueno, quitar, subir la permeabilidad, ¿no? A veces que no se puede, ¿no? Porque esa es la que es, una cuestión geológica, petrofísica, pero sí puedes subir el H, el espesor, haciendo pozos horizontales, combinando varias arenas, etc. Entonces eso es una parte de la respuesta del quiz. Y siguiendo un poquito para allá, para la derecha, se ve que lo que está en el denominador positivo es el skin, que es el daño. Si tú reduces el daño, también entonces aumenta esa línea azul que se ve ahí para llevarnos hacia lo que tú quieres, que es producir más, hacia el número 3 o el número 4. Igualmente es bajar la presión PWF, que se llama allá, que es donde está el nodo S, como quitarle restricciones a los tubos y a la superficie y a las líneas chiquiticas por ahí, codos y cosas, como quitárselo para darle libertad a que el gas, las moléculas que ya están más viejitas y son menores, bueno, puedan producir más. Entonces, este es el quiz que ya lo resolvimos aquí. Pasaba a salir en el examen final, porque esta es la del último, la última charla de este año. Entonces, los pozos aquí, no voy a través de todo esto, pero ya ustedes lo saben luego de haber pasado el curso y el quiz, es que estos son datos reales sacados de tesis de grado de allá de muchachos de la Universidad de Oriente, donde hay pozos que producen 3 millones y medio, 7 millones, y tienen un daño bajo, como se ve aquí el skin, pero fíjense eso que están aquí en el rojo, como tienen unos daños de 40, que es muchísimo, nunca he visto algo tan grande. Son pozos inclinados que se hicieron para hacer varios pozos, pero está dañado. Si ganas por una parte, H, pero entonces pierdes porque se daña. Entonces, bueno, hay que buscar soluciones a eso, cómo evitar los daños, etc. Fíjense el impacto que tiene esto en los daños, ¿no? Bueno, pero aquí también le he preguntado aquí a los especialistas de VAPA, como Lirio, una doctora en este tipo de temas, y hay cada vez más tecnología saliendo para reducir, no solamente para remediar, sino para evitar esos daños, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que hay que ir, particularmente en la zona de Anaco, donde hay mucho crudo que tienen parafina y eso tapa los pozos. Es como tener una tubería más pequeña, ¿no? Entonces, hay una refinería ahí, pero hay que pasar el crudo desde los pozos hasta la refinería. Y a veces que no llega suficiente precisamente porque se taponan con estas cosas. Entonces hay que trabajar eso, ¿no? Igualmente al bajar la presión, lo que estaba diciendo allá en el quiz, hay que reducir los cuellos de botella. Pues eso implica un trabajo intenso de pozo y de superficie. Para eso hay que hacer un modelo integrado de yacimiento, subsuelo, superficie, en tiempo real, una gerencia que esté enfocada
a subir la producción de los pies cúbicos, ¿no? Y por supuesto del propano, de esas cosas. Pero hay que hacerlo todo. De nada vale solamente cambiar la tubería, pero no cambiar la superficie. Todo hay que hacerlo intensamente y lo ideal es tener entonces un modelaje integrado desde el yacimiento hasta afuera, ¿no? Y trabajar con esto 24 horas, porque a medida que estás cambiando un pozo, que sube la producción en el sistema, también te baja todo. Entonces hay que hacerlo de una manera integrado. Ahorita que no existía, hace 35, 40 años, hay modelos que ayudan con esto. Ahora, junto con esta complejidad de los yacimientos, que hay 3.000 yacimientos, bueno, entonces ahí hay que trabajar además con inteligencia artificial para que sea un habilitador de ese modelaje del que estamos hablando. Menos mal que hay gente muy buena. En VAPA hemos estado dando charlas y cosas a los muchachos supuestamente para transferirle conocimientos a ellos, y al final sale uno que ya está viejito en esto, entonces con más conocimiento que lo que nosotros logramos transferir, porque hay gente, jóvenes que tienen mucha pila, ¿no? Y ya nacieron con la PC bajo el brazo, así que esto es relativamente fácil, pero implica un esfuerzo deliberado en transferir información, particularmente experiencias en esto. Entonces, en esta etapa maduro hay que usar técnicas, ¿no?, de control de daño, implica, no voy a través de todo esto, pero trabajo intenso de pozos, limpieza, etc., liquidificación. Muchas veces cuando están las presiones bajas, no hay suficiente volumen, entonces el fluido que está saliendo, agua y petróleo, entonces se va cayendo, porque no hay como que la velocidad para sacarlo. Entonces, para eso hay también técnicas que hay que meter en la cabeza a ver cuál es lo mejor para hacer. A veces le ponen unas pastillas de Alka-Seltzer para que burbujee y sacan unas cuestiones que a veces matan los pozos. Entonces, bueno, ustedes me entienden el tema aquí, es cómo bajar esos cuellos de botella aquí. Y también hay innovaciones, ahí en Argentina, en Loma La Lata, en otras partes, en Sharjah, cerquita de Dubái, donde hay ya presiones similares a esta, se han estado haciendo hasta compresión de fondo de pozo. Lo más típico es compresión en el tope del pozo, por baja presión, 20 libras, 15 libras de presión. Entonces, pero ya ha habido muchas cosas donde se han puesto compresor en el fondo del pozo para tratar entonces de resolver el problema desde la raíz, ¿no?, con mucho éxito. Pero este es el tipo de innovación que hay que mantenerlo vigilando, porque yo pienso que a pesar de que no está todavía worldwide, es algo que va a hacerse sentir en los próximos años y hay que estar preparado para esto. Igualmente, innovaciones así como perforación en pozos existentes, perforación multilateral, de sacar espinas de pescado, que llaman multilaterales, pues, ¿no?, pero también hacerlo bajo balance con coil tubing, ¿no?, ML-UV-CTD, ¿no? Esto es una experiencia documentada en Sharjah. Yo sé que hay varias otras experiencias, me han dicho algunos de los expertos en estas cosas, pero que no tienen reporte. Este es uno que tiene un reporte relativamente reciente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una gran oportunidad para esa cosa que estamos hablando antes, de cómo conectar más yacimientos de esos que están ahí, ese poco de arenitas que estuvimos viendo, cómo conectarlo desde pozos existentes que sean competentes, que estén íntegros también, ¿no? Tremendo desafío esto, pero no es para echarse a morir, lo que es que meterle la cabeza a esto, ¿no? Entonces, esto es como un Mickey Mouse que hice ahí en Nano Banana y en PowerPoint, como para ilustrar este tema. Son un ciento de trabajos que estaríamos estimados para hacer en esta cosa de maximizar el contacto con los yacimientos. Y con coil tubing, con snoving, ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto que lo clave es el modelaje integrado, combinado también ese entusiasmo juvenil, la experiencia y
y la inteligencia artificial para manejar millones de datos que salen de ahí, cómo reproducirlo hacia allá, ¿no? Las innovaciones a nivel de cabezales de pozos, como tú puedes en algunos pozos clave tener entonces un sistema que te permite entonces pasar la información en tiempo real. Ahorita, antes eso era sumamente complejo poner esas sensores y esa cosa. Ahorita un iPhone te maneja todas esas cosas, ¿no? Hasta los actuadores. Entonces, bueno, ahí el tamaño de la actividad. Hemos hecho un análisis más o menos de que se requerirían reactivar de los 1.600 pozos, quizás unos 600 pozos más para llegar más o menos a los 900.000 pozos. Ojalá que fueran más. Algunos habrá que abandonarlos porque no están competentes para una operación adicional, ¿no? Y con ese esfuerzo entonces llegaría, en lugar de seguir declinando, estamos a nivel de 300 millones de pies cúbicos, y declinando y dejarlo morir, es que esto vendría un gas adicional que pudiéramos estar hablando de unos 800 millones de pies cúbicos, un término relativamente rápido y mantener un plató, si se hacen todas esas cuestiones que estamos hablando, y quizás más, si cosas como ese multilateral, esas innovaciones que estamos hablando ahí, de esos compresores de fondo, rinden resultados en esta área, que yo pienso que sí, pero indudablemente que hay que experimentar rápidamente, fallar también rápidamente para aprender rápidamente y lograr los objetivos. Entonces, y no solamente en la parte de gas, también acuérdense que esto tiene un impacto en el gas natural, líquidos del gas natural, el propano, etc., ¿no? El resto del propano, por ejemplo, para llenar las plantas de fraccionamiento hoy en José vendrían del norte de Monaga, de La Faja, ese poquito, relativamente poco gas de La Faja que se logra recolectar. Entonces, y aquí en el complejo de José, ahí hay una actividad industrial extraordinaria. Esto que se ve aquí en azulito, donde está la petroquímica, el criogénico de José, la planta de fraccionamiento. Y hay, bueno, también muelle de cabotaje, lo que se ve ahí para pasar líquidos del gas natural hacia las petroquímicas de Tablazo y Morón, como lo hablamos la vez anterior. Entonces, hay una infraestructura extraordinaria, clase mundial aquí, y con todos los servicios industriales que están alrededor de esto y con toda la gente que sabe hacer las cosas, ¿no? Empresas de servicios que están en la Cámara Petrolera, que están en las cámaras de ahí locales. Entonces, eso está, y lo que hay es que ponerle más trabajo. Ahora, ¿dónde están esos nuevos pies cúbicos que alimentan esa máquina de la prosperidad? Pues rápidamente a lo que hablamos anteriormente, si solamente nosotros vamos con las reservas P1 de Anaco y de lo que tiene ahorita Cardón 4, que son 500 y pico de millones de pies cúbicos, eso, bueno, no va a pasar de 1.000 millones de pies cúbicos. Mientras que la demanda que hemos estimado ya desde hace varios años es lo que está pintado aquí en verde. Esa es la demanda para la electricidad, para las plantas termoeléctricas, para todas esas cosas. Esta sola lámina implicaría una conferencia completa, que ojalá que la podamos dar en algún momento. Estos son los estimados de esa demanda, de tener a 6.000 millones de pies cúbicos. Si no se hace nada, esto es el concepto aquí, el escenario se llama socorro, por ponerle como a las tormentas se le ponen nombres de mujeres, socorro. Lo otro es que se hagan las cosas, que se aumente Perla, se aumente también
se arranque con el norte de Paria, con la plataforma del Tana, etcétera, con eso que hablamos de Dragón, etcétera, y bueno, ahí sí se pudiera por unos años entonces suplir el mercado y las exigencias que están en esa línea verde que es la demanda. Y eso lo estaríamos llamando la luz o luz marina, porque gran parte de lo que suple viene del mar Caribe. Lo otro es que van a faltar volúmenes, y esos volúmenes entonces vienen de que tienen que producir, generar los geólogos, los geofísicos, los exploradores, ¿no? Y esa base de recursos para gas, la actual tiene un bajo riesgo técnico. Hay leyes, ahí se hicieron un incentivo para se bajó la regalía, es decir que ahí las condiciones están acomodadas desde hace más de 20 años para hacer cosas, pero no hemos hecho lo suficiente, en opinión de muchos de nosotros. Eso que se ve aquí abajo de la producción potencial, lo que se ve aquí a la izquierda, es la madurez de la oportunidad. Cuando tienes una madurez muy alta, lo llamamos como pan comido, pues, ¿no? Pan y mantequilla arriba. Lo de la derecha, arriba, una gran oportunidad como perla, que es subir la producción, como ama y amo, que lo acabamos de conversar en los últimos minutos, cómo se puede subir la producción, con relativamente poco esfuerzo, lo que hay es que meterle en la cabeza a diferentes cosas. Y los otros son prospectos que están ahí, que sabemos que está el gas ahí, pero que han producido nada, el Patao y la plataforma del Tana, etc. Los otros son estas ostras que se ven aquí al lado derecho, que todavía hay que explorar por ellas, ¿no? Que se ve aquí, tiene un gran potencial, pero tienen también una madurez de la oportunidad baja. Yo entiendo que hay un esfuerzo ahorita genuino por gente a quienes yo conozco muy capaces, que están evaluando esto y ver cómo están preparados para hacer exploración en grande y llenar ese vacío que estábamos hablando ahorita. Y esa exploración tiene toda este poco de ostras amarillas y azules que se ven aquí abajo, ¿no? Entonces la estrategia, bueno, hay que acelerar el desarrollo conjunto, desarrollo junto con las industrias conexas, como la petroquímica y todas esas cosas, de todo esto que tenemos ahí que ya está visto. Mientras que la parte de lo que es exploración, hay que activarla, en la opinión de muchos de nosotros, cerca de donde están los centros industriales y donde están las necesidades, como allá el área de Paraguaná, etcétera. Y lo otro, bueno, explorar para ver cuáles son los recursos que se tienen en la fachada atlántica, en la Blanquilla, etc. Entonces, esto son como brochazos así muy largos de gente muy competente trabajando en ese tema ahorita. Y una vez que se descubra y se desarrolle, bueno, esto va a llenar lo que dice ahí el amarillo, eso va a ser no va a ser una tormenta, sería como gloria, le pondríamos aquí el nombre a eso, pues, porque está cubriendo la demanda que requiere la preparación para el futuro hasta que haya otros hubs energéticos como el coque, la emulsión, la petroquímica, el gas to liquid, el oil to liquid, que es petroquímica, que se ha presentado aquí en VAPA en diversas oportunidades y que tiene una potencialidad para llegar hasta el año por lo menos de 2100. Entonces el bosquejo para el futuro, la electricidad, ¿no? Esto lo voy a hacer muy rápido, me ha tomado bastante tiempo, pero la electricidad para el desarrollo acelerado del país Venezuela. Pensamos como una filosofía de electroestado. Esto que se ha marcado aquí es como una correlación que hay entre el GDP, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, que está en el eje X, en log, contra el consumo de energía per cápita. Es casi una línea recta. Ahorita Venezuela está por aquí, más o menos, por ese puntico donde está Sierra Leona y Afganistán y por debajo de Camerún, y la idea es llevarla allá a tener un Producto Interno Bruto de 40.000 per cápita, pero también implica generar más electricidad para estar, digamos, en esa correlación.
a niveles de Argentina, a niveles de Albania, mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea. Si no hay electricidad y no hay gas para suplir electricidad, entonces no hay progreso, de acuerdo con esta simple correlación de esta gente de All World in Data. Y esto es como lo que hemos hecho durante los últimos 5 años, en diferentes debates, lo que se ha recogido, las diferentes ideas, y con una proyección hasta el año 2055, ¿no? Cómo hay que rescatar el Guri, etcétera, pero gran parte de esto está basado en la recuperación del parque térmico que requiere gas de combustible y nuevos proyectos termoeléctricos que requerirán otro tipo de combustible si es que no hay gas, ¿no? Entonces, y por supuesto recoger el CO2, todo eso va asociado también a la transición energética. Y a corto plazo, aquí podemos ver de que es fundamental rescatar Tocoma, trabajar en los proyectos de Alta Carolina, pero fundamentalmente es aprovechar la capacidad disponible térmica actual para estar por encima del requerimiento de relativamente corto plazo, que es el que se ve ahí en esa línea anaranjada, que es como la demanda. Hay que asegurar que tenga más oferta que la demanda. Si no, va a ser muy difícil, porque esto es lo que enciende el resto de la industria, que es lo que enciende la prosperidad para el futuro, ¿no? Y hay grandes empresas de energía, como Chevron, por ejemplo, que ya están poniendo dentro del portafolio el tema de la electricidad. Aquí en la última presentación que le hicieron hace exactamente un mes, lo que llaman el Investor Day, ellos presentaron un proyecto muy interesante que están haciendo aquí en West Texas para sacar 2.5 gigawatts. Esto es como el tamaño de Macagua y Caruache, ¿no? De generación in situ para usando el gas del Permian también. No solamente para exportar, sino también usándolo allá en sitio para los data centers, etcétera, ¿no? Entonces, las empresas se están moviendo también a las empresas integrales en energía, ¿no? Y bueno, ese nivel de actividad que estamos hablando demanda mucho talento global. Esto es excitante trabajar en este tipo de cosas que estamos hablando y debería ser posible que jóvenes y mayorcitos para enseñarles lo que se pueda a los jóvenes y crear parques industriales y crear entonces a data centers, a usar la inteligencia artificial. Por cierto que dentro de poco también va a haber una presentación aquí de un compañero que va a hablar de esta parte de data centers y eso. Y se requiere una política de integración del gas con la cadena aguas abajo, que se ha estado haciendo, ¿no? Yo creo que con éxito en los últimos, desde que se creó la PDVSA Gas Upstream también, pero implica que hay que generar proyectos para hacerlo más allá de lo que se tiene. Es decir, y el gas permite dentro de ciertas condiciones que tú puedas ir al Fondo Monetario Internacional, a los multilaterales, pues, con unos proyectos que implican que esto va alineado con los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, por ejemplo. Sí, hay que crear los casos. Entonces, una invitación aquí es que trabajemos para crear esos casos, que sean unos casos bancables, ¿no? Como por ejemplo esto, cómo podemos seducir esos bancos de desarrollo exponiendo una serie de cosas que van de ahí hasta la financiación, que cuánto es bueno para ellos, que es bueno para los venezolanos, etcétera. Y así hay que hacer un proceso de enamoramiento a las multinacionales con unos proyectos que sean irresistibles, ¿no? Entonces los takeaways de esto como por ahí, como pareciera que fuera por Uchire, cómo van todos esos cilindros, ahí, estos camiones llenos de propano y de fertilizantes y esas cosas, y otros que vienen de regreso para acá, para José, a cargar, pues. Entonces,
y otros barcos que van por allá para hacer la exportación de cabotaje hacia las otras zonas industriales de Venezuela. Todas estas fotos salen de Gemini, AI, ¿no? Entonces, recapitulando, un trabajo intenso para lograr esos objetivos, una fuerza humana talentosa y motivada, donde todo el mundo contribuye, donde haya mucho liderazgo, más que una gerencia clásica. Hay steering committees con empresas internacionales, con empresas también internacionales de servicio, con empresas locales también, con emprendedores, con empresas de gerencia de yacimientos. Ese tipo de cosas pienso que es una oportunidad excelente, y esto genera suficiente complejidad para que seamos unos casos modelos para trabajar hacia el futuro, donde haya muchos más emprendimientos, porque Venezuela va a seguir siendo parte de la industria del petróleo por muchos años. Y por supuesto la parte de legal, ¿no? Legal para habilitar las tareas, legal para eliminar los obstáculos, para ver que no se pasen las luces, las rayas rojas, ¿ves? Y mucho más ayudar a pasar de decisión a la acción. Es decir, legal es tan importante como los ingenieros de producción que están ahí día a día y noche a noche buscando los pies cúbicos. También los legales deberían trabajar también día a día y noche a noche buscando que las cosas, habilitando que las cosas se hagan, ¿no? No litigando, sino habilitando. Y por supuesto financing, hacer project financing, hacer BO, gran parte del OPE, de esto que estamos hablando ahorita, alguien si compra compresores sería capitales, es muy complicado, ¿no? Pero desde hace años aquí se han estado haciendo también, you build, own, te pertenece, operan y se pagan por pie cúbico a cierta presión. Es decir, que esas son cosas que ya tienen desde hace muchos años andando, y por qué no buscar las mejores prácticas y hacer eso, ¿no? Especialmente porque estamos hablando de operaciones, no estamos hablando de perforaciones nuevas, grandes, ni grandes desarrollos de greenfield, esto es brown, ¿no? Y por supuesto el foco en aprovechar, lo hablamos, los pozos existentes para maximizar el contacto y reducir la contratación, trabajar los pozos existentes, las tecnologías de pozos radiales multilaterales, como lo estuvimos hablando ahí, underbalance, y muy fundamentalmente ese modelaje integrado subsuelo-superficie, potenciado con inteligencia artificial y machine learning para manejar un sistema de alta complejidad. Los pocos pozos, de los pozos que tienes ahí, cómo convertirlo con multilateral, underbalance, entonces a conectar otros. Estoy seguro que eso sería una tremenda oportunidad, implicaría trabajo muy creativo y muy excitante por muchos años, ¿no? Y por supuesto que eso, quienes lo activan son esos teams que estamos viéndolo integradamente, que están utilizando la última tecnología en data mining y para lograr que esto sea una realidad, y de ahí se disparen día y noche, 24/7, 365, todos los trabajos para la gran cantidad de equipos que estarían trabajando ahí, ¿no? Así, estos serían nuestros centros de operaciones integradas. Aquí hay que trabajar en alianza con esas firmas de servicios integrados que, si no tienen la experiencia en el momento, pero la tienen en Indonesia o la tienen en Vaca Muerta, se pueden traer y experimentarlos, adoptarlos y adaptarlos a las condiciones para que esto sea un éxito, ¿no? Así que, señores, con el esfuerzo integrado se estima aumentar la producción, como 800 millones que le estaba diciendo. Aún le queda mucho por aportar a Venezuela, a pesar de que en esta la etapa de madurez. Pero hablando de madurez, quisiera terminar esto con un poema que se lo quiero dedicar a nuestro gran amigo que contribuyó con el SBIP, con VAPA por muchos años, que es Pedro Figueroa, quien acaba de fallecer hace unos días. Que la juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Nadie envejece simplemente por haber vivido cierto número de años.
envejecemos cuando abandonamos nuestros ideales. Por eso es que los años pueden arrugar la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Y es precisamente el mejor ejemplo de este espíritu lo que tuvimos en nuestro amigo Pedro Figueroa, quien hasta el último momento nos demostró que la vitalidad es una decisión, no es una edad. Y su entusiasmo nos seguirá inspirando en el trabajo que hacemos aquí por Venezuela. Muchas gracias, Juan. Gracias, Tomás, y gracias por hacerle ese homenaje a Pedro, que fue nuestro asistente y motivador por bastantes sesiones, por muchas sesiones. Lamentable su fallecimiento. Si quieres, quita la presentación, Tomás, déjame ver. Eso es lo que estoy... Un segundo. Carlos, perdóname que rompa el protocolo pero quiero decir algo con respecto a Pedro Figueroa, ya que tú y Tomás tuvieron esa... Y aprovechando que la sala está plena, ahorita, quienes deseen, se le va a hacer un homenaje póstumo a Pedro Figueroa, con los hijos, los yernos y por Henry Mata, que es amigo de la familia, a través de la plataforma Zoom, que puso a la orden Carlos Sánchez. Quienes en este chat deseen participar de ese Zoom, escríbanle a Carlos, y cuando se cuadre todo y se arregle el día y la fecha, va a ser después de las 5:30, puede ser este año o comenzando el año que viene, pero realmente Pedro Figueroa se merece ese homenaje. Entonces le vamos a hacer un homenaje, le vamos a hacer un funeral por Zoom, aprovechando la plataforma de Carlos Sánchez, que la puso a la orden, y lo vamos a cuadrar. Escríbanle a Carlos todos los que deseen participar en de ese homenaje póstumo, para que Carlos les pase la invitación por Zoom cuando se dé la oportunidad. Muy bien, gracias, don Jorge. Ahí coloqué mi email para que los que están interesados me escriban y yo los agrego a un grupo. Porque, oye, Tomás, gracias por tu presentación, realmente muy motivadora como siempre. Muchos datos, muy interesantes. Hay bastantes preguntas, entonces vamos a entrar en la fase de preguntas y vamos a comenzar con una que puso Juan Urich, que dice ¿qué proporción del gas de Oriente que has considerado alimentó en el pasado al sector industrial y al doméstico? ¿Y cómo ves esa proporción cambiando al futuro? Sí, sinceramente no tengo la información. Yo no sé si alguien aquí la tiene. Cuánto la parte industrial y cuánto la doméstica. No sé, Jorge, si tú sabes de eso. Sinceramente, Juan, no sé. De todas maneras, esa la podemos averiguar en Sí. ChatGPT. A lo mejor ya aparece. Mira, la segunda pregunta es, ¿qué puede significar en tiempo y costo restituir condiciones de los gasoductos? Será vital para la disponibilidad de gas. Sí, bueno, los gasoductos, hasta donde yo sé, están operando y están bien. Y ahí les mostré unas fotos de gasoductos y muchísimas de las instalaciones que fueron nuevas, hechas nuevas desde hace menos de 25 años. Es decir, la infraestructura, a menos que se haya destruido. Estos videos que les mostré aquí, esas fotos, fueron unos videos de hace 7 años, como 15 videos de eso. Lo que hice fue que le tomé un snapshot y los puse. Y eso se ve muy bien, ¿no? A menos que lo hayan hecho destruido, que yo no creo, porque la operación sigue andando, solamente con menos volumen. Ok. La siguiente pregunta es, ¿sabemos si actualmente los manifolds y los pozos están conectados vía cable de fibra, vidrio o vía 5G a un centro de oficina data en tiempo real o a centro de data? ¿Sabemos algo de eso? No creo que eso se haya hecho. Lo que sí sé es que todavía sigue la operación allá en Anaco, la dirección de la operación,
pero que haya evolucionado a una operación, un centro de operaciones integrada en tiempo real, no creo. Nadie, bueno, por lo menos nadie me ha respondido a las preguntas que sobre eso he hecho. Por eso que es difícil conseguir la información, ¿no? Pero que haya habido recientemente cuestiones como de fibra óptica, no creo. Pero eso es una oportunidad que yo creo que tiene que hacerse. En estos niveles de baja presión, como pasó en Loma La Lata, como está pasando allá en los campos que están en una etapa grande de madurez, como en la parte de Chuchupa Ballena en Colombia, la misma Trinidad, que inclusive tiene la complejidad de que es offshore, han caído la presión significativamente, lo cual implica repensar muchas cosas, y mucho repensamiento es tener esa información en tiempo real que estaba mencionando aquí quien hizo la pregunta. Mira, la otra pregunta es si tienes, bueno, esa la contesté yo por el chat, si tienes algún conocimiento si la roca madre de la cuenca oriental, la formación Querecuaro, es propensa a producir gas en lugar de petróleo. Yo la respondí, le dije que no. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Querecuaro de que yo tenga conocimiento, Querecuaro no ha generado, no hay ninguna información que no genera gas por el tipo de materia que tiene. Ahí te la contesté en el chat. Muy bien. Gracias. Ok, hay otra que es, se ha investigado las ecuaciones que describen la oferta agregada de los pozos o campos para tener una estimación de cuál puede ser el punto de equilibrio ante la posibilidad del crecimiento de la demanda futura. Bueno, eso lo presenté ahí, ¿no? Y el punto de equilibrio entre la demanda futura de prosperidad en el país, de encender las industrias y todo eso, simplemente con lo que se tiene ahorita no da, ¿no? Incluyendo toda la electrificación, la reparación completa del GURI, y entonces simplemente no es suficiente oferta la producción actual más la producción de perla. No es. Hay que activar rápidamente esto que les estuve mencionando hoy, de subir la producción ahí al doble, al triple en Anaco, lo más pronto posible, utilizando la infraestructura que está, y de perla utilizando la infraestructura que está. Nos faltan decisiones. Y lo otro, bueno, emprender la parte del gas offshore de Oriente, que sabemos que está desde hace 40 años, pero que no se ha convertido en valor. Entonces, eso es una asignatura pendiente que tiene el país Venezuela. Okay. Mira, la próxima pregunta es, ¿podrías aportar más información sobre el daño de formación? ¿Qué tipo de daño estás observando específicamente? Sí, bueno, es lo que sale en las tesis de grado, ¿no? En la tesis de grado lo que salen son información de que en los well test salió un daño X y que en algunos casos dicen, bueno, que se resolvió y eso, pero son raros cuando te dicen exactamente toda la historia, ¿no? Sí, porque acuérdate que los profesores le ponen una tesis de grado a los muchachos para que resuelvan un tema y para poder pasar el examen, pero no necesariamente de que tenga toda la historia de qué fue lo que se hizo después. Y verdaderamente no sé exactamente la fuente de daño. En uno de los artículos que vi de la SPE, cuando se hizo la perforación inicial en Santa Rosa, y eso era un daño causado por la perforación, porque era mucho sobrepeso, y entonces, bueno, simplemente la bentonita y todas las cuestiones, bueno, taponeaban la formación. Y por mucho que tú puedas sacar eso con las cosas tradicionales de química y eso, a veces que eso queda un daño residual que es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso es que de forma manipuladora les estuve diciendo ahí la parte de underbalance, ¿no? Quizás porque uno de los problemas que teníamos en Abu Dhabi con un tema se resolvió entonces perforando los pozos vivos,
Es decir, que los pozos estuvieran produciendo, ¿no?, mientras los estaba perforando. Y que de paso perforaban los pozos más rápido y tenían menos daño y tenían más información. Pero entonces yo creo que eso es una gran oportunidad a estas alturas del partido en los yacimientos, en los campos que hablamos ahorita. Ok, mira, aquí dicen, es el dicho general que las medidas actuales de producción de gas pueden estar distintas a las reales. La inteligencia artificial puede ser utilizada para crear las redes neurales correspondientes para construir los modelos. ¿Qué opinas tú, Sí, Tomás? sí. En realidad, muchas de estas cuestiones la gente se ha dedicado es a medir bien el petróleo. Pero tú el agua no se vende, entonces no lo mide bien, ¿no? O esporádicamente. Y el gas a veces que siempre ha sido un fastidio, ¿no? Y entonces más bien hay que medirlo para que pueda pasar el filtro de un ministerio de minas o una cuestión de esa. Es decir, que tampoco se mide bien. Es verdad lo que se dice en la pregunta. El tema de aquí que estamos hablando es que el switch tiene que cambiarse de producir petróleo a producir gas. El petróleo que acarrea gas, cambiar la mentalidad por un gas, ¿no? Ya lo digo porque eso fue como algo que me lo pidieron en Abu Dhabi cuando estaba dirigiendo las operaciones de gas ya, era que es producir gas y junto con esto acarrea petróleo, que bien bueno es, pero producir el gas. Es una cuestión mental, ¿no? Yo pienso que esto es fundamental aquí. Aquí no está para producir el condensado de la cuestión, sino para producir gas. Y bueno, gracias a Dios que vienen unos barriles por ahí con eso, ¿no? Más o menos, perdona que haya hecho alguna cuestión filosófica y una pregunta técnica, pero creo que muchas de las cosas tienen que ver a veces de cuál es el mindset de la gente en la operación. Okay, mira, excelente presentación, Tomás, como de costumbre. Se pudiera en principio utilizar el gas asociado para fines de inyección industrial y doméstico en vez de arrojarlo y dejar el gas libre, no asociado a la producción de crudo, como complemento para los usos descritos y otros como exportación a países vecinos y LNG. Sí, en realidad, bueno, no abordamos la parte, por eso que hice énfasis al comienzo que íbamos a estar hablando del gas libre, que no está asociado a petróleo. Entonces, para el año que viene, hemos estado trabajando en ese gas asociado, pero es una cuestión mucho más compleja, especialmente cuando no hay una buena información. Pero indudablemente que sí, el gas, lo bueno que tiene el gas asociado es que si tú le extraes los líquidos del gas, es típicamente mucho más rico, ¿no? Aquí estamos hablando de esto de que tienen 2 galones por mil de riqueza este gas, pero tú puedes tener hasta 3 galones por mil pies cúbicos en el gas, por ejemplo, del norte de Monagas, ¿no? E indudablemente que lo clave ahí, yo sé que se han hecho cosas en el norte de Monagas, no me quiero meter mucho en eso porque no es el objeto de esta charla, pero se han hecho, creo que están recogiendo 400 millones de pies cúbicos más, pero se sigue quemando mucho, ¿no? Entonces, y eso es un gas muy rico que te sirve para el propano que estamos hablando, para llenar los camiones, etcétera, pero que en realidad deberían servir también para reinyección de gas seco en los yacimientos, ¿no?, para producir más petróleo y para producir eventualmente más gas, porque te quedan esas capas de gas que después hay que hacerle el bleed off, como dicen, la palabra es desangramiento, la producción como gas libre en el futuro, ¿no? Entonces, pero sí, ahí indudablemente que no es una operación lo absolutamente correcto de estar venteando gas. Yo estaba viendo los venteos de gas que sacan las instituciones que llevan ese gas tracking, ¿no? Y en Venezuela solamente en el norte de Monaga, fundamentalmente en Ponce Mate y Tejero, es que hay un venteo todavía grande.
y en Anaco no hay venteo, ¿no? Y eso lo llevan con un rayo infrarrojo, como que lo están midiendo esas cosas, y en Anaco no hay venteo y no hay, y en ciertas partes del mundo es fuerte, en Rusia, aquí en Estados Unidos también, en Permian hay mucho venteo y en la parte de Eagle Ford también, ¿no? Pero en Anaco no, ¿no? Entonces yo creo que los muchachos allá de Anaco han hecho un buen trabajo en ese sentido. Mira, Tomás, te pregunta que si de tu experiencia tienes información de empresas que tengan la frontera tecnológica dispuesta a abordar los retos tan importantes y necesarios que planteaste. Sí, sí. Las que están ahí, que hay un montón de empresas asociadas a la Cámara Petrolera, pero también hay empresas grandes. He trabajado con empresas grandes de servicios desde hace 45 años. Son empresas que tienen una filosofía de que, bueno, te dicen que hay que perforar en el polo sur y ya en una semana están viendo allá dónde van a poner las bases, ¿no? Es decir, que eso tiene una filosofía de ir allá a donde está el cliente. Entonces, por supuesto, mientras se hagan los arreglos, los términos de condiciones para que se les pague por los servicios, bien sea en pago o en pie cúbico, en barriles, lo que sea. Eso es un tópico que merece la pena ver bien en detalle. Hay muchas líneas y muchas ideas, pero yo pienso que eso es vital, y especialmente cuando tú no tienes que estar perforando pozos nuevos, como lo enfaticé a lo largo de esta conversación, que es aprovechando los pozos que ya están. Y en los pozos, acuérdate que es donde se gasta 65, 70% de un CAPEX, de un activo, ¿no? Y entonces en este caso es mínimo porque la infraestructura está, porque los pozos están. Lo que hay es que meter el coco, cómo producir en estas condiciones de la vida. Con entusiasmo, como decía don Pedro. Tomás, el gas producido adicionalmente probablemente va a ser retenido para reinyección a los yacimientos para mantenimiento de presión. Sería importante traer empresas que instalen facilidades donde se puede inyectar nitrógeno en sustitución de gas natural. ¿Tú consideras esta propuesta viable? Sí, nitrógeno y CO2. Eso fundamentalmente para los campos como el norte de Monagas, ¿no? Estos campos yo creo que ya se declararon, aquí se estuvo inyectando desde los años 55, que fue el primer proyecto de inyección de gas para recuperación de condensado creo que fue hecho por la Móvil, en Santa Rosa. Y eso tiene años ya, y los factores de recobro de petróleo y de condensado han sido excelentes. Entonces llega un momento que el rendimiento de los barriles por millón que producen ya no es rentable seguir metiendo compresión para inyección. Entonces ahí es donde se declara de que ya esto es un campo de gas seco. Eso es lo clásico en este tipo de activos. Entonces yo pienso que en Anaco ya se está en esa condición. Es un campo de gas que va a acarrear por mucho tiempo por revaporización o por lo que sea, cosas a nivel de yacimiento, y va a seguir produciendo cierto líquido. Lo importante es que los líquidos no te maten el pozo. Matarte significa no producir petróleo ni producir gas tampoco. Entonces, bueno, para eso que está la cabeza de los ingenieros, cómo hacer que esas cosas pasen. Entonces, no creo que ya en gas, quizá en ciertas partes de Chimire y pueda haber scope para hacer cycling, ¿no? O inyección de CO2, que lo estamos viendo, lo hemos visto mucho, ¿no? Para efectos misibles, ¿no? Pero en lo que es Anaco y el área mayor de oficina, ya eso se puede considerar que gas que va a venir acarreando algo de petróleo como una cosa buena, pues. Mira, también te pregunto si existe en la faja del Orinoco la oportunidad para incrementar la producción de crudo mediante la inyección de vapor.
Bueno, esa es otra cosa, que eso ya lo abordamos un tiempo y sí, eso hay una charla dedicada a esto y creo que Banan también dio una charla hace poco sobre la faja del Orinoco, bien interesante. Entonces, sí, definitivamente en la faja sí, la producción de petróleo y la producción de gas asociado, que es rico, ¿no? Que lo importante ahí es que tú puedas recuperar ese gas, como se ha hecho en varias partes, ¿no? Bien sea para la operación eléctrica, la operación per se en los campos, pero se está utilizando el gas, no se está venteando en toda esa zona, ¿no? Entonces, muy buena pregunta. Sí, gracias. Mira, aquí te pregunta que por qué no preparar un plan de expertos en cada área, geofísica, geología, producción, yacimiento, etcétera, que produzca un esquema a prueba de bala dentro del punto de vista económico y social. Buenísimo, sí. Ahora, el sistema, la parte de expertos, ahí ha habido comunidades de conocimiento, eso ha sido histórico. Yo creo que nosotros fuimos los líderes en poner comunidades de conocimiento para adiestrar gente, para hacer coaching de gente en las regiones, como lo tienen muchas empresas en el mundo, o lo tenían, cada vez tienen menos, porque todo eso han sido delegadas a las empresas de servicio. Entonces, y también los conceptos de asset management, que también yo creo que PDVSA fueron pioneros en asset management y en technology management con los laboratorios integrados de campo para hacer cosas dependiendo de cada región. Aquí hubo un laboratorio integrado de campo en Santa Rosa para perforar pozos de alto volumen en el año 1998-99, ¿no? Entonces, y se creó PDVSA Gas Upstream también ahí, que es un éxito extraordinario, como lo vimos aquí, pasó de 1.800 millones de pies cúbicos a 1.600 millones de pies cúbicos en poquísimo tiempo, ¿no? Con toda esa complejidad que les estuve diciendo aquí. Es decir, que si tú pones, quizás para redondear la pregunta, si pones a gente con el liderazgo y con el entusiasmo para hacer las cosas y con el know-how que te pueden dar las empresas que conocen eso, que han estado en Venezuela por años, especializadas en esos campos, y las que te puedan venir de otras partes del mundo, con esas empresas internacionales que tienen experiencia en todos los países del mundo. Bueno, yo pienso que sí. Lo importante ahorita es que hay una red de conocimiento donde esto, si se organiza bien, debería ser muy posible de hacerlo hasta más rápido que como lo planteé aquí en esta proyección. Mira, que te preguntan si has visualizado cómo sería el equilibrio en el sector industrial entre la generación y distribución hidroeléctrica con la contribución del gas a esa generación eléctrica. Sí, sí. Ahí cuando le presenté una raya verde, eso viene siendo como una demanda que incluye todos esos temas de la generación hidroeléctrica y la generación, y eso lo hemos presentado antes, aquí lo que hicimos fue que lo actualizamos, pero que también incluye la exportación, ¿no? La exportación, por ejemplo, desde plataforma del TANA, que tú lo puedes hacer con floating LNG, si es que no lo puedes hacer vía Trinidad, etcétera. También está incluido ahí. Yo creo que eso merece la pena hacer como un ejercicio de visualización separado, pero que incluya también la demanda que requieren los yacimientos. Yo hasta el momento no he visto eso. Es un ejercicio complejo porque tiene que verlo todo. El norte de Monaga no está para exportar gas, está para importar gas, porque si no dentro de poco te quedas sin petróleo y te quedas sin gas, te lo pierdes todo. Entonces, muy interesante, yo pienso que es una asignatura pendiente. Betancourt, yo creo que lo menciona mucho Carlos, como cada mes está diciendo eso con mucha frecuencia. Pero creo que es importante. Mira, ¿cuál debe ser la contribución que deben aportar las sociedades de ingenieros petroleros venezolanos, las sociedades de geólogos, las universidades? Mira, fundamental.
Yo creo que se han estado haciendo cosas con, fíjate, les mostré muchísima de esta información que está aquí, vino de tesis de grado. Así que los profesores, a pesar de todas las angustias que han estado viviendo en las universidades y todas esas cosas, siguen saliendo jóvenes. Nosotros aquí en VAPA, que damos presentaciones a esos jóvenes recién graduados y eso, le vemos cómo le brillan los ojos a esos muchachos, ¿no? No tienen el suficiente volumen de gente, ¿no? Pero a pesar de todas las condiciones de que el Internet no es tan rápido, etcétera, ahí está esa gente llena de energía juvenil, ¿no? Entonces, la gente del SBIP está muy activa ya. Yo colaboro ahí con ellos, en lo que puede uno desde la distancia. Pero Pedro ha estado manejando eso muy bien, ¿no? con un grupo de gente. La Sociedad de Geólogos también hace ahí, como tú sabes, Carlos, muchas conferencias, y los profesores siguen sacando libros, sacando informes técnicos para las sociedades mundiales. A mí me parece que sigue habiendo una actividad y falta ponerle el motor de arranque de muchas otras cosas como esto que hablamos de gas de hoy para hacer mucha actividad que encienda pues los corazones de los ingenieros en Venezuela. Mira, te preguntan si los yacimientos de gas costafuero podrían explotarse y traerse a tierra firme para ser procesados y ser usados en el mercado interno con esfuerzo privado. Sí, eso lo vimos la vez anterior, hace 2 meses que presentamos una charla que la invito ahí, que se llama Las Perlas del Caribe, del Pozo a la Arepa, en este mismo canal, y le dan like, por favor. Y ahí se presentó un bosquejo de cómo hacer eso. Inclusive hay los proyectos que muchos proyectos de esa visión de hace 20 y pico de años se hizo, esa visión que cuando se creó PDVSA Gas, Upstream, eso fue muy, muy meritorio. Se faltaron algunas cosas como esto, por ejemplo, de la petroquímica, el centro de Wiria, ¿no? Yo creo que eso es una asignatura pendiente ahí. Y yo pienso que eso debería ser posible, que haciendo vendiendo bien ese proyecto, debería ser posible que puedas ser atractivo para el capital privado, ¿ves? Y pienso y capital privado, pero también la financiación desde las multilaterales, porque estamos hablando de gas y estamos hablando del impacto que tiene eso en el PIB de un país de 30 y pico millones de personas. Entonces yo pienso que son cuestiones que yo creo que claves, que hacen falta, pero que son claves. Pero no es como el caso que tuvo Argentina hace poco, que implicaba que no tenía una infraestructura de tubos para llevar desde Neuquén hasta Bahía Blanca. Es un tremendo... No, aquí están los tubos. ¿Ves? Que haga falta una que otra válvula, se reemplaza en una cosa, pero no se tiene que reemplazar esos grandes gasoductos que hay aquí. Te dicen que viendo el potencial que hay para mejorar la producción de gas, ¿qué se puede proponer a nivel contractual, a nivel de impuestos y a nivel de regalías para incentivar la inversión en proyectos que materialicen ese potencial de producción? Sí, en el caso de gas, lo bueno, he estado conversando con varias de las personas ahí, los líderes de esto hace 25 años, cuando se creó, que es sumamente meritorio, ¿no? Lo que hicieron con poner un upstream también ahí, y no simplemente, bueno, recoger lo que ¿cómo se llama? Como unas empresas, unas filiales de segunda. No, esto implicó poner esto como una filial de primera, de importancia, la gran importancia para un país del tamaño de Venezuela. Entonces, y se hicieron cambios en la ley. Hay una nueva ley de gas, muy bien articulada. Yo no he escuchado a nadie que tenga nada en contra de esa ley de gas. Se bajaron las regalías de 30 y pico % a 20%.
creo que se bajó el impuesto también, se permitió que hicieran rondas internacionales de donde salió Perla. Es decir, que hay muchas oportunidades para hacer también, y el capital privado puede hacer todo. Lo que pasa es que después vinieron todas estas cosas para que todo que tiene que pasar por PDVSA, pero la ley está. Lo que hay que utilizar la ley para lo que está, para sacar el mejor provecho. Por eso que hice énfasis en la parte de legal. Legal tiene que verse como un ingeniero de producción, ingeniero de yacimiento más, ¿no? Tiene que verse como legal, que tiene que ponerle una producción diferida si no ayudan a producir los pies cúbicos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Yo pienso que las leyes se pueden cambiar para hacer algo más que incentive más. Estoy seguro que sí, pero ya está. Es que si la agencia del gas, ahí está una ENAGAS, ya hay una agencia. Lo que tenemos que todas esas condiciones convertirlas entonces en proyectos para producir más pie cúbico, ¿no? Y no convertirlas en excusas, sino cómo utilizar lo que se tiene para producir más. Mira, te preguntan, cuando hablaste de fuentes de energía, vimos la capacidad disponible termo. Nos referimos exclusivamente a quema de gas petróleo para la generación de electricidad. Si es así, ¿cuáles son las 4 o 5 áreas principales donde están estas instalaciones? Sí, bueno, son las instalaciones termoeléctricas están dispersas en todas partes del mundo. Eso también lo vimos en otras charlas anteriores que estuvieron muy enfocados hacia Occidente, pero él tiene Termozulia. Termozulia tiene unas instalaciones modernas, unas instalaciones de una turbogeneración de 200 y pico de megawatts cada una, y ahí están. Lo que falta es las moléculas, ¿no? Y bueno, y hay que reparar una que otra y cambiar unos álabes, pero lo importante es que está la infraestructura ahí, ¿no? Igual en Termocentro, igual en Tacoa, igual en Margarita, ¿no? Que hay 2 plantas eléctricas. Es decir, las instalaciones eléctricas, yo creo que hay como 30.000 megavatios. Bueno, el número, de repente estoy exagerando, pero hay mucha capacidad, que lo que hay es que actualizarla, ¿no? Lo que faltan son los pies cúbicos para convertir esas moléculas en electrones. Entonces, por eso que es clave de lo que estamos hablando hoy, de la fuente para allá y pasar el problema aguas abajo. Te preguntan que cuál es la situación actual de las plantas de deshidratación de gas natural en Venezuela en términos de condiciones de operación, utilización de capacidad y funcionamiento general. Sí, de deshidratación será como plantas de glicol y eso. Hasta donde yo sé no hay un problema grave. Las plantas están operando. Ahí estuve viendo con los muchachos que trabajan en esto, que saben de esto más que yo. Bueno, ahí están operando. En los videos se ven. Y está la planta de las torres de glicol, particularmente en esa planta de extracción de San Joaquín. Inclusive se vieron las de Amana, por ahí de Tejero, y eso está operando bien. No sé si aquí hay una cuestión especial ahí por la pregunta, pero deshidratación, no he visto que haya habido un problema serio ahí. Es decir, lo que es tratamiento per se, pues, ¿no? Y lo otro de endulzamiento no hace falta, con la excepción de unas pocas moléculas que hay por ahí por el Cretácico de esta zona, no hay grandes problemas. Y donde hay más CO2, digamos que más patológico, que sería en Yucal Placer, que eso está ya por Altagracia de Orituco. Desde hace años la gente que ha estado ahí, bueno, ha logrado bajar un proyecto excelente, porcentaje de CO2 de 10, 15% a niveles vendibles de 2%. Es decir que no ha habido un problema de endulzamiento y de tratamiento de gas hasta donde
sabemos con información que está disponible. Ya, un segundo que se me fue. Te estaban preguntando que si ya, dame un segundo, que se me fue un segundito, dame. Okay. ¿Tienen conocimiento de las presiones de rocío y las relaciones condensado-gas de estos yacimientos? Gio, la productividad se vería muy afectada por condensación de líquido en el yacimiento si la presión está por debajo del punto de rocío. Sí, esa es la operación clásica de condensado. Un condensado retrógrado, como la mayoría de estos que están aquí, tienen el tema de cuando baja la presión de rocío, entonces baja la permeabilidad efectiva, ¿no? Entonces, y esto pasó desde hace 60 años. Entonces, por eso que se arrancaron esos proyectos en la Colorado F, que eso está muy bien documentado. Hay no sé cuántos papeles en la APG de Colorado F y la parte de Chimire R4 y la parte de Mata R, Zapatos. Entonces, y en San Joaquín también, ¿no? Desde los años 50 se ha estado haciendo cycling, ¿no? Quizás el profesor Eisenfeld después nos ilustre un poco más, o el profesor Gonzalo si está aquí. Pero ha habido una historia grande. La planta más grande de acondicionamiento de reinyección estaba en Santa Rosa hace 60 y pico de años. Del mundo, perdón, de Latinoamérica. Entonces, sí, ya eso es una cuestión que se ha sido muy estudiada. Pero bueno, ya ahorita esto es lo que hay. Lo que hay es que ya bajó sustancialmente la presión de rocío desde hace 50 años y lo que tenemos es que vivir con eso y esperar que algo de eso se revaporice a medida que esté bajando la presión hasta la presión de abandono la que sea la mínima posible. En eso es lo que hay que trabajar. Te preguntan si en Anaco se ha planteado la perforación exploratoria en profundidad. Bueno, he estado hablando con señores así como Carlos Sánchez. Sí, se está planteando. y como Jesús, que tienen años en este tema, y ahí lo único que vimos, pues lo pasaron por ahí hace un mes, en el campo Roblote, que queda hacia Aragua de Barcelona. Hubo estudios, se hicieron pozos profundos, complejos, hacia el Cretácico, ¿no? Pero se habla siempre de una especie de un plato por debajo del corrimiento donde pueden haber entre 3 y 5 TCF. Yo creo que eso me lo dijiste tú, Carlos, en un cierto momento, ¿no? Yeah. Entonces, pero de verdad, y en los mapas aparecen oportunidades exploratorias, lo que presentó Abut hace como 7 meses que hizo una charla, y ahí hay oportunidades también hacia el norte de Mata R, Zapatos, en Amo, pues. Es decir, que de qué tamaño son, bueno, yo creo que hay cuestiones así, que si 2 TCF, lo que sea, pero aquí de lo que estamos hablando es que se requieren 30 TCFs, ¿no? Es decir, el tamaño aquí, que lo que se requiere solamente lo pueden suplir las perlas del Caribe y exploración en grande, como lo hablamos hace unos minutos. Mira, te preguntan cómo atraer las inversiones necesarias, estimadas en miles de millones de dólares, para modernizar infraestructura, reparar daños recientes y desarrollar campo en un contexto de sanciones internacionales intensas, inestabilidad política y falta de confianza de inversionistas. Bueno, de lo que estamos hablando hoy no requiere inversiones, prácticamente. Requiere reemplazo de cosas, requiere innovación, requiere poner plantas de compresión de gas que desde hace años ahí se ha estado haciendo contratado. Desde hace por lo menos 30 años, allá en el lago mismo, tú tenías compresores de gas lift que pagaban por 1.000.000 de pies cúbicos, ¿no? Es decir, BOO, tú construyes, operas y mantienes y cobras, ¿no? Lo importante es que se pague también, ¿no? Entonces, pero eso lo bueno que tiene es que no hace falta capital, ¿no? Y tú no tienes por qué ser dueño de plantas y de hierro y cosas. Entonces, lo que te interesa es el pie cúbico comprimido para hacer lo que tú quieres hacer con eso.
Es decir, eso es algo bien maduro y lo que hay que plantear proyectos bancables. Pero en algunos de estos casos no requiere una infraestructura porque se está produciendo y ya se tiene una infraestructura, ya hay un cash flow, ¿ves? Entonces, y muchas de las cuestiones son básicamente OPEX, ¿ves? Lo que hay que operar muy de cerca con los suplidores, ¿no? Organizar todo un trabajo de acompañamiento a largo plazo en esa transacción de la orden de servicio para que me vayas a soldar 4 tubos aquí y listo, pásame la factura y yo te pago. No, una cuestión de acompañamiento en el largo plazo, ¿no? He tenido varios almuerzos aquí con gente que ha tenido mucha experiencia en el tema, en las empresas de servicio y en las empresas eh, operadoras en varias partes del mundo. Y bueno, eso es como la tendencia. Y yo lo he estado viendo desde hace 30 años, ¿no? La perforación. La perforación, prácticamente tú contratas ahí a 50, 80 empresas de servicio y tú lo que te aseguras es que el pozo donde vaya te va a producir petróleo o gas. El resto son empresas privadas, ¿no? Entonces, yo no veo esos problemas, más bien hay que aprovechar la oportunidad para hacerlo cada vez más técnico, cada vez con mejor acompañamiento. Por eso es que hablé de los steering committees, ¿ves? Como estábamos haciendo la perforación del balance en Abu Dhabi, bueno, el steering committee ya estaba, la gente de la empresa de servicio, junto con nosotros, expertos mundiales en el tema, ¿ves? Y no simplemente dejarlos que hagan las cosas, ¿no? Entonces, ha sido una evolución, pero me parece que ha sido positiva, ¿ves? Yo creo que hay que capitalizar sobre eso. Más en este caso, donde muchísimos de los pozos están. Y la infraestructura está como se la mostré aquí. Me preguntan qué opinas sobre el shale gas del Catatumbo. Esto está bien lejos de Anaco. No me pase esa pregunta. Mira, en Catatumbo, yo trabajé en Catatumbo hace 40 y pico de años. Ahí estamos mandando gas para la termoeléctrica y la fría. ¿Ves? Entonces, y ahí en Tarra y en Huestarra, bueno, pero eso también se ha estado acabando, ¿ves? Igualito que si por oro, también en el flanco surandino que suplía gas o suple gas hacia Barinas y toda esa zona hasta Guanare, creo, ¿no? Lo hizo Repsol inicialmente. Ahí lo que pasa es que se va a acabar ese gas y se va a acabar la electricidad producto de ese gas. Lo importante aquí, y perdónenme que le pase de nuevo la cuestión a los exploradores, es que ahí hay un montón de proyectos de exploración que no se han hecho. Y para convertir los recursos y el corazón en acción hay que meterle perforación exploratoria, ¿no? Y yo pienso que eso es algo que es clave para el país Venezuela, de que se inicie lo antes posible una campaña de perforación exploratoria para petróleo, pero mucho más, en mi opinión, para gas. Te pregunta que quién debería liderizar este desarrollo del gas que plantea, ¿el Estado, privado o un modelo mixto? Bueno, yo creo que un modelo mixto, que es el que está, ¿ves? Entonces, allá hay empresas privadas operando en Yucatán Placer desde hace años, ¿no? Y hay licencias como Perla, que es 100% privada. Perla tiene el 50% Repsol y Eni. El asunto es que el Estado tiene que también exigir, porque si tú debes estar produciendo a estas alturas de partido 1.200 millones de pies cúbicos, ¿cómo es que estás produciendo menos de la mitad? Bueno, entonces ese tipo de cosas hay que organizarlo porque producir menos de la mitad no se están cumpliendo los objetivos fundamentales de desarrollo de un país. Entonces, si se va a hacer privado, tiene que asegurarse que se haga privado bien, que esté cumpliendo con los objetivos y los KPI de un país de millones de personas. Mira, te dice las soluciones
Está un poco largo. Las soluciones modulares de GNL y de gas a energía, como las ofrecidas por empresas privadas especializadas en este tipo de tecnología, representan una alternativa eficaz para monetizar de forma rápida el gas retrógrado o aislado de Venezuela. Permiten abastecer el mercado local o incluso exportar energía a nivel regional, especialmente en áreas donde la infraestructura de gasoductos es limitada. Aunque no reemplazan a los grandes proyectos de GNL, sí constituyen una solución puente altamente eficiente y estratégica. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, buenísimo. Y mira, ahí hay, desde hace tiempo en Argentina hay esos camiones de GNL, de gas natural licuado, que lo que tiene que tener la arquitectura para enfriamiento, eso tiene ahí, miren, 160 grados bajo cero. Entonces, es una alternativa igualito que lo que está diciendo, no solamente el gas natural licuado, sino también el gas natural comprimido. En Colombia nosotros teníamos ahí una operación de gas, algunos iban por tubo, pero otros también se iba por gas natural comprimido que después se inyectaba más adelante a unos gasoductos. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo aquí quien hizo la pregunta? Sí, y entonces eso existe, especialmente para esas cuestiones aisladas. En este caso que estamos hablando de Anaco, no lo veo porque ahí están una tremenda infraestructura con unos tubos grandísimos que van para toda Venezuela, ¿no? Entonces, pero si hay áreas aisladas por ejemplo, los Andes de Venezuela. Los Andes es un tema para llevar el gas hasta allá, ¿no? Entonces yo pienso que ese tipo y se está quemando mucho crudo y mucho gasoil y esas cosas. Entonces, ese es un tipo de pensamiento que hay que verlo, porque la opción que es las mini hidroeléctricas, pero eso no genera la suficiente cantidad de electricidad para suplir los Andes venezolanos, por ejemplo. Entonces, es una cuestión para tomar en cuenta eso. Pero, por supuesto, que lo clave es tener las moléculas, ¿no? Hay que tener las moléculas para hacer eso que se está planteando. Gracias, Tomás. Bueno, con esto concluyo las preguntas del chat. Vamos a pasar ahora al derecho de palabra. Les recuerdo, ya, un segundo, les recuerdo que es solamente por 1 minuto, me equivoqué, puse 3 minutos, y exclusivamente para hacer preguntas sobre el tema que Tomás presentó. Si alguien quiere hacer alguna exposición de motivos, hablar un poco más, lo dejo para la sobremesa, que le damos mayor tiempo. Entonces, comencemos y después regreso con Orlando. Adelante, Jorge. 1 minuto. Bueno, excelente, Tomás, tu presentación como siempre. Quería mencionar muy rápidamente que el proyecto Criogénico Oriente, en el cual tuve la oportunidad de participar, se hizo con la empresa de la Warren y era para 1.200 millones de pies cúbicos por gas diario y es la única planta en el mundo que tiene 2 etapas de turboexpansión y es por las características del gas de la zona que tiene mucha parafina. Pero eso simplemente es una información para los que no lo sabían. Y la idea era haber desarrollado un proyecto petroquímico con unas 16 unidades de proceso. Pero lo que quiero, eso no se hizo, pero hay que hacerlo. Entonces yo lo que digo que esta presentación, Tomás, debemos de incorporar las posibilidades petroquímicas que hay con la industrialización del gas natural, siendo la materia prima, el gas, la más económica y la más rentable para el desarrollo petroquímico. Entonces yo creo que debemos unir esto para poder verdaderamente darle mayor valor agregado al gas. Gracias. Oh, buenísimo. Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, yo creo que la parte de petroquímica, que la vez pasada lo que nos dedicamos fue a ver el impacto que tiene el gas en la producción de maíz, por eso que le llamamos del pozo a la arepa, y que ahí hay ya una fracción, pero que tú dijiste, como siempre lo has dicho, que eso son pequeñas cosas, porque hay que crear un complejo en grande. Y por eso cuando estuvimos trabajando hace unos años
en el tema de oil to chemicals, que como, no sé, como yo creo que como un año y pico trabajando en eso, y es como la visión esa del hub, ¿no? Que convierta el petróleo. Y yo no sé si tú trabajaste también en ese proyecto que una vez hubo para China, que era básicamente no meternos con refinación, sino pasar de una vez a producción química en grande. ¿Ves? Que hay mucha gente como la BASF, la misma Arabia Saudita, Saudi Aramco está haciendo, SABIC está haciendo un proyecto grande también en China, y es crudo a químicos, que yo creo que va muy en línea con lo que tú estás diciendo. Yo creo que aquí han habido varias presentaciones, creo que Gastor González hace unos años, y Lino Carrillo dio una también hace como un año, y yo pienso que va muy en línea con lo que tú estás planteando, Jorge. Es decir, pensar en grande la cuestión como que no un petroestado, sino un estado químico y eléctrico. Gracias. Mira, tiene la palabra Javier Salve. Un minuto, por favor. No se te escucha. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Y ahora sí. ¿Cómo te vas, Javier? Sí, saludos, Tomás, ¿cómo estás? Excelente. La pregunta, mira, primero, muy buena presentación. Definitivamente esto nos da un sentido de dirección importante, que es lo que se necesita en este momento, sobre lo que se puede sacar y el provecho que se puede sacar, en este caso, con respecto al gas. Ahí, dentro de esas proyecciones, el único punto que yo veo que debemos también ir revisando, si bien es cierto, quizás lo que entendemos es que el sistema está operando, tenemos que darnos cuenta que realmente sean sistemas confiables, ¿okay? Que realmente esa proyección que estamos viendo sea considerada bajo sistemas confiables, y que nosotros en esa parte, en la parte de infraestructura de superficie, tengamos la certeza de que lo vamos a poder hacer bien, de la mejor forma. Entonces, debe pasar por un proceso de inspección, de revisión, Sí, claro. y sobre todo en el caso, por ejemplo, hablaste de mucho de la parte... ¿Cuál es la pregunta, Javier? Sí, la pregunta es si ese pronóstico y esos elementos que consideraron los tiempos de inspección, reparación y toda la parte administrativa, quizás es de entregar todo eso a acondicionamiento, ¿no? Sí, eso es importante. Sí, definitivamente la confiabilidad es clave, especialmente cuando estás utilizando la capacidad que no tienes, porque todas estas cuestiones hubiera un cuarto de máquina, ¿ves? Entonces tienes ahí no un N-1 que teníamos nosotros antes, tenemos un N-3, ¿no? Pero el N-3 a veces que implica, como muchos sabemos, que sacas el hierro de aquí y lo pones para la otra, sacas esto entonces al final estás canibalizando cosas y no te queda verdaderamente una infraestructura saludable. Entonces, indudablemente que esto es fundamental, tener la base, el nivel base de cómo está la infraestructura. Yo confío mucho, es que y lo veo como clave aquí, es la compresión. Y la compresión, como lo hicimos ahí, por ejemplo, en el lago de Maracaibo, que hicimos gas lift con compresión alquilada, que yo creo que fue la primera vez que se hizo, tú pagabas, era por pie cúbico, y también tenía una operación de reward based on performance. Es decir, mejoraba el delivery y pagabas una prima, pero no había la entrega y había un penalty, ¿no? De tal manera que eso garantice la continuidad, ¿no? No es que estoy diciendo que todo eso se delegue, pero algo de eso tiene que haberlo. Gente que se dedique exclusivamente al tema ese de la infraestructura o al tema de compresión, garantizando la máxima confiabilidad posible. Con Julio Herbas. Un minuto, Julio. Julio. Yo estoy viendo Orlando. Está muteado, desmutealo. Abre el micrófono, Julio. Julio, abre el micrófono.
Julio. ¿Aló? ¿Aló, Julio? Sí, Bueno, te escuchamos. ok. Tomás, muchas felicitaciones por tu presentación. Solamente quería preguntarte si tienes disponible, si puedes compartir la fecha de las fotografías de los pozos e instalaciones del campo San Joaquín, que Sí. lucen bastante en buenas condiciones. Y bueno, eso no es realmente lo que yo tenía en mente. Lo que tengo en mente es que todas esas instalaciones han sido desmanteladas. Ok. Básicamente es eso, sí. Sí. Bueno, yo te los paso, Julio. Tú lo dijiste en la presentación. De todas maneras, ahí abajo, lo que pasa es que Ajá. ahí abajo aparece el link de YouTube para ver esos Ajá. videos, pero yo te los paso, Julio. Sí. Pero Y fue de para hace 7 saberlo años, rápido, es decir, eso pudo haber cambiado drásticamente, pero o sea, creo esos que son de hace muchos años. 7 años, 7 Ah, años. bueno, ok. Sí. El micrófono apagado. Ok. Bueno, yo puedo hablar, Carlos. Adelante. Es que me anotes para la sobremesa porque yo sé que el tema es amplio. Ok, Y te paso la sobremesa. apenas voy a... No, déjame plantearle algunos temas a Tomás. Sí. Bueno, yo estoy choqueado con la información de Tomás de hace días que él anunció el trabajo. Pues yo veía que esto estaba presentando información en la cual todos los que venimos trabajando varios años y los últimos meses en gas y toda esta problemática estamos votados, absolutamente estamos votados, porque hemos ignorado todo lo que dice Tomás, que no coincide con lo que está sucediendo. Anoche solamente la gente de ANACO, que está trabajando en eso y con los cuales hemos hecho un diagnóstico de varios meses, le digo, doctor, esto que estamos viviendo ahora, nunca lo hemos vivido. Esto está parado todo, no sale una molécula de gas del área de San Joaquín, San Joaquín, sí, del norte de Monaga, para San Joaquín, no sale de allá, de Santa Bárbara a San Joaquín. Es una crisis que jamás la habíamos visto. Entonces yo quería ver si Tomás me presentaba o me prestaba sus lentes, porque tanto en Perla como en el área de Onaco, él ve una situación que por muchos años no la hemos visto. Yo sé que Tomás me va a responder y por eso si quiere me pasa de una vez a la sobremesa, porque yo le he pedido la colaboración a Tomás para ver los lentes de él, esos de 3 dimensiones, y no me los ha facilitado. Y lo que nosotros estamos viendo es una crisis gigante, cuando está fallando ni siquiera el gas que va para el mercado interno. Entonces, bueno, que es ineficiente, que está en esto, pero la realidad, ya estamos a pocas semanas, Tomás. Si nosotros no enderezamos esto, estamos votados porque no, claro, podemos tener la excusa de que el que busca la información lo meten al helicoide, que fulano no me la dio, pero estamos en problemas gravísimos. Si tú quieres trabajar con nosotros, te lo agradezco para ver exactamente el soporte de todas estas cosas. Y Julio Herbas, que lo tengo aquí, que lo tenemos precontratado, y Claudio Martínez, ya yo creo que hay que votarlo, porque de verdad que no van a hacer nada. No creo. Julio, bueno, gracias. Dale. Nos vemos en la sobremesa, entonces. Exacto. Vamos a concluir la sesión formal, Tomás. Oye, Tomás, muchas gracias por esta excelente. Tuviste una audiencia muy buena y para el cierre de la serie webinar de las 2025 de VAPA y de Benamérica. Te agradecemos con tus contribuciones, que han sido varias durante el año.